va a dar por la ficha clínica, la historia clínica del paciente y algunas pruebas diagnósticas. La historia clínica nos va a dar una confiabilidad del 90% y los exámenes recomendados son espectroscopía con visualización de salida del líquido amniótico mediante la maniobra de Valsalva y también y la prueba de nitracina y cristalografía. En las pruebas complementarias vamos a tener que es la prueba de nitracina y la cristalografía. Juntas nos van a dar una exactitud diagnóstica del 93.1% y en la prueba de nitracina se basa en diferenciar el líquido amniótico con calcio. Generalmente el cuadro es alcalino al ser positivo y nos va a dar falsos positivos de 5 a 30% y falsos negativos de 5 a 12.9%. Pues recuerden, el diagnóstico de primera instancia es clínico. La salida franca de líquido es lo que nos va a decir que hay una ruptura, ¿sale? Segundo, las maniobras clínicas, maniobra de Tarnier y Valsalva, ¿sale? Que al momento de explorar a nuestro paciente veamos la salida franca de líquido. Tercero, si no tengo a lo mejor una evidencia franca de líquido en un Tarnier y Valsalva que es sospechoso o insidioso, nos vamos a una especuloscopía directa, ¿sale? Hacemos una revisión con espejo vaginal, podemos pedir Valsalva y ver que sale líquido amniótico recinto cervical, o con ese líquido realizar prueba de nitracina o prueba de una cristalografía. La prueba de nitracina consiste en colocar una tira reactiva en ese líquido y si tiene de un color azul, pues nos hablará que será líquido amniótico, confirmará que hay ruptura de membranas. La prueba de la cristalografía, pues lo que vamos a hacer es tomar ese líquido de fondo de saco, colocarlo sobre un portaobjetos, hacer un barrido, dejarlo secar y observarlo al microscopio. Si nos forma o la imagen en forma de lechos, pues podríamos confirmar que es líquido amniótico. Otra prueba que es a lo mejor sencilla y que tiene utilidad es la prueba de la flama. En la prueba de la flama lo que tú vas a hacer es lo mismo que la cristalografía, colocar el líquido amniótico sobre un portaobjetos y pasarlo sobre un mechero y te va a dar la forma de una elevación, se va a teñir de blanco como la clara del huevo, ¿sale? Cuando hacemos un huevito estrellado que se eleva así, así lo vamos a hacer. Ahí se ve, ¿sale? ¿Ok? Entonces son pruebas que nos pueden ayudar y lo vamos a complementar con una valoración de ultrasonido, ¿no? Sí, ya lo he salido. ¿Por aquí? Sí, es eso. O sea, es como una prueba. Ajá, que o sea, el confirmar, no sé, el billete lo que... Inspecciona la fotografía, eso nos va a ayudar. Principalmente si hay oligohidratos o anhidratos. ¿Cómo vamos a cuantificar el líquido amniótico? Bueno, pues hay dos formas, como ya nos había dicho ayer. La primera es de Chamberlain, en la cual vamos a ubicar el punto más profundo del líquido amniótico y en este punto vamos a trazar una línea vertical hasta el otro punto y en base a esto vamos a Acuérdense, Chamberlain es una sola ventana, ¿vale? Y vamos a tomar el punto más alto. Si tengo entre 2 a 8 centímetros es normal, ¿vale? Más de 8 polihidratos, menos de 2 oligohidratos. Final es la sumatoria de los 4 cuadrantes y tenemos entre 8 a 18 centímetros, ¿vale? Más de 18 polihidratos, menos de 8 oligohidratos. Y ahí tenemos leve, moderado y severo. Menos de 4 severo, 4 a 6 moderado, 6 a 8 leve, ¿vale? Perfecto. En esta vamos a ir por cuadrantes. Los cuadrantes abdominales. Y aparte de la prueba de la flama, tenemos otra prueba que es el amniosur. Esta nos va a detectar proteínas que principalmente se encuentran en el líquido amniótico y es como la prueba de la nitracina. Vamos a sumergir la tira y nos puede dar unos resultados positivos como si fuera una similar a la prueba de embarazo, prueba de marcaje con líneas. Y finalmente la biosíntesis. Esta no va a ser de rutina, pero nos puede ayudar en el diagnóstico con la introducción del colorante. Prácticamente vamos a introducir el colorante en el líquido amniótico y vamos a observar su salida a través del canal. Si no pudiéramos colocar el colorante, ¿para qué te podría ayudar una biosíntesis? También
¿Para qué? Saber cuántos son. ¿Para qué? Para un cultivo. Para evaluar las características de ese líquido amniótico. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene ruptura de membranas, 32 semanas, un ejemplo. Ella requiere salida de líquido en domicilio. La revisan ustedes y a la exploración física, pues tienes un Tarnier negativo, tienes un Valsalva negativo y haces una valoración de líquido amniótico y tienes un líquido amniótico normal. Pero la paciente te refiere. Normalmente hay una toalla sanitaria que se llama ApneoSense, que es nitracil. Se le coloca a la paciente para que deambule y verifiquemos. Y a veces tenemos pequeñas fugas o gotas, ¿sale? Que te indican, no sabes que sí hay ruptura de membranas. Pero el problema es que la paciente te remarca que desde 3 días ha estado con esa fuga constante. Ya estamos ante una ruptura de la revolución, pero bienestar fetal entre comillas normal, líquido amniótico de volumen normal, una fuga escasa, pues te hará sospechar del bienestar fetal. Entonces, una amniocentesis nos va a dar una utilidad de ver las características del líquido amniótico. Si ese líquido amniótico tiene ya datos de infección, te confirmará una ruptura de la revolución. Entonces, ese bebé va para afuera, aunque tenga buena cantidad de líquido, aunque entre comillas esté con un bienestar fetal. Pero si ya hay datos clínicos de infección intraamniótica, tarde o temprano va a empezar a reflejar ese bebé datos de infección. ¿Sale? ¿Ok? Continuamos. Ya para finalizar, aquí algo muy importante es que se va a dividir en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Empezaremos con el tratamiento no farmacológico. Aquí algo muy importante son unos criterios que son los criterios de inclusión conservado, que son 5, son muy importantes. Bueno, en la guía de práctica clínica mencionaba 10, pero los 5 que puse aquí son los más importantes, que son los que estaban enumerados como 5. Menciona la ausencia de datos clínicos, el laboratorio de infección, ausencia de trabajo de parto, pol mayor de líquido amniótico mayor de 2 centímetros, consentimiento informado de la paciente, la ausencia de enfermedades maternas por inmunosupresión al tratamiento con esteroides. Aquí tenemos algo muy importante que es el manejo conservador, tiene la finalidad de proteger, más que nada prolongar la gestación sin incrementar el riesgo de infección materna neonatal, así disminuyendo la morbilidad neonatal. Algo muy importante es que el manejo antes mencionado incluye métodos de vigilancia para que se identifiquen una infección intraamniótica subclínica o una infección neonatal inminente, ya sea con métodos invasivos o no invasivos. Aquí todas las pacientes en manejo conservador deben ser hospitalizadas siempre para que lleven una adecuada vigilancia de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Se debe realizar un examen de general de orina, evitar tactos vaginales. Algo muy importante son los cultivos de líquido amniótico y secreciones vaginales, esquema de maduración, de madurez pulmonar fetal, y algo muy importante que se mencionó ayer es el perfil biofísico diario. Se menciona que el perfil biofísico, mientras tengas un perfil biofísico de 10 puntos, podrías dar la oportunidad a 7 días. Cuando tienes un perfil biofísico entre 8 y 10 puntos, hay que estarlo haciendo cada tercer día. Pero si tienes un perfil biofísico por debajo de 6, aguas, porque te podría indicar interrupción o vigilancia diaria. Aquí tenemos en las pacientes con manejo conservado, que son un criterio de introducción del embarazo. Aquí igual son 5 muy importantes, que como ya lo mencionaron, aquí el perfil biofísico igual o menor a 6 puntos, trabajo de parto, solicitud de la paciente de salir del manejo conservador, poliomielitis, que es la infección del líquido amniótico, y el desprendimiento prematuro de la placenta, que puede ser no muy cierta, o colapso de cordón. Ahora pasemos a lo más importante, que es el tratamiento farmacológico. Aquí para profilaxis intraparto debe ser iniciada en toda paciente con cultivos para estreptococcus del grupo B, que son los más comunes, y esos deben ser positivos durante el embarazo o ante cultivos desconocidos. Aquí los medicamentos que se mencionan en la guía de práctica clínica son 5, que es la penicilina, que puede ser de 5 millones de unidades en bolo intravenoso, al igual que la ampicilina, 2 gramos por bolo intravenoso, seguido de 1 gramo cada 4 horas. Después tenemos eritromicina, 500 miligramos intravenosa cada 6 horas, y la ambicina 900 miligramos intravenosa cada 6 horas,
y cefalexina de gramos de bolo intravenoso. Después tenemos la terapia antibiótica combinada, que ha sido más que nada recomendada en el manejo conservador de la ruptura vascular. ¿Cuándo indicaríamos primero una terapia con antibiótico? ¿A partir de cuántas horas de ruptura? 6 horas. Una terapia combinada, ¿a partir de cuánto? 12 horas. No se les olvide, es muy importante. Y por ejemplo, si llega una paciente con una ruptura de 1 hora de evolución y a lo mejor tiene 4 centímetros de dilatación, sería factible no indicar antibiótico porque esperas una resolución antes de las 6 horas. ¿Sale? Pero si a lo mejor apenas vas a inducir el trabajo de parto y sabes que va a evolucionar a más de 6 horas, hay que iniciar impregnación de antibiótico. O si estamos dando tratamiento conservador y voy a esperar un esquema de maduración pulmonar de 72 horas, tengo que empezar doble esquema de antibiótico porque esta ruptura se va a ir a más de 12 horas de evolución. ¿Sale? La terapia antibiótica combinada es principalmente o lo más importante es prevenir y tratar la infección antecedente intrauterina prolongada sin embarazo y disminuyendo más que nada la infección materna y neonatal. Aquí se utilizan medicamentos como la ampicilina 2 gramos intravenosa más eritromicina de 250 miligramos intravenosa cada 6 horas por 48 horas, seguido de amoxicilina 250 miligramos más eritromicina igual de 250 miligramos por vía oral cada 8 horas por 5 días. Igual tenemos la clindamicina, son 600 miligramos intravenosa más gentamicina de 4 miligramos por kilo por día. Esto igual por 48 horas, seguido por clindamicina de 200 miligramos vía oral cada 6 horas. Igual más gentamicina de 2 miligramos por kilo por día. Aquí algo muy importante es que menciona que debe ser intramuscular cada 12 horas por 5 días. Después tenemos la administración de corticosteroides en embarazos pretérmino con ruptura de membranas. Ha demostrado reducir la incidencia de síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante, sin incrementar más que nada el riesgo de infección materna. Aquí utiliza la betametazono 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Utilizar solo un esquema de madurez pulmonar fetal en caso necesario y máximo deben ser 2. Ya está evolucionando, ya no puedes mandar nada. Aquí está todo. Vamos a hacer una diferencia entre el manejo conservador y el manejo activo. Porque bien lo dice su compañero, yo tengo que valorar las condiciones fetales para que mi bebé pueda nacer. Manejo activo, ¿qué quiere decir? Aquí ya viene el embarazo, ya sea a través de un trabajo de parto o a través de una cesárea, ¿sale? Si hablamos de cronología o hablamos del tiempo de gestación, ¿en qué semana sería ya más factible pensar en un manejo activo? Apartada de la 36. 34. A 36 pues ya para qué pasas a la 37. O sea, acuérdense de dividir las semanas de gestación menores de 28, de 28 a 34 y de 34 a 36. ¿Sale? ¿Por qué? Habíamos dicho que el gran problema son los de 28 a 34, porque todavía no hay una buena producción de esto importante. Por lo tanto, por bienestar del producto, tendré que pensar yo en darle un esquema de maduración pulmonar. ¿Sale? Pero después de las 34, pues ya tenemos una producción adecuada de factor. Por lo tanto, pues ya no sería tan necesario esperar tanto tiempo. Por lo que podemos empezar un manejo activo del trabajo de parto. ¿Sale? Huele feo. Sí. Ellos no se van a Es hacerlo ya, güey. O induces. O induces o vas a cesárea. No, puedes actuar ya. No. Así huele. Así huele. Ok, entonces tenemos que... Entonces tenemos que tener muy en cuenta ese tiempo que va entre las 28 y las 34 semanas de gestación, porque ahí es donde yo voy a decidir un manejo activo o un manejo conservador. Si estoy menos de las 28 semanas, sonará feo, ¿sale? Pero pues el producto no es tan viable. Por lo tanto, ¿qué optaríamos? ¿Por esperar un esquema de maduración pulmonar? No, pues nos vamos más por una interrupción, o sea, un manejo activo como tal.
¿Sale? Entonces, imaginemos, llega una paciente de 30 semanas de gestación a su consulta, ¿sale? Y, ¿De cuántas, perdón? 30 semanas, ¿sale? 30 semanas de gestación. Es una paciente primigesta quien refiere salida de líquido transvaginal de 4 horas de evolución, ¿sale? 4 horas de evolución. Al momento de ese ingreso, la revisan, frecuencia cardíaca fetal normal, signos vitales de la paciente normal y Tarnier y Valsalva positivo. Tenemos una salida franca de líquido, por lo cual corroboramos que tiene una ruptura de membranas. Punto número 1. ¿Qué indicaciones harían? ¿Cómo complementan el diagnóstico? Ultrasonido, ¿sale? Le realizas un ultrasonido y te menciona que tiene un líquido amniótico de 10 centímetros por método de Phelan. ¿Cuál sería tu indicación ahora? Iniciar esquema de maduración pulmonar, por lo tanto tengo que hospitalizar a esa paciente, ¿sí o no? Sí. Entonces estamos iniciando un tratamiento conservador, ¿sale? ¿Por qué? Tengo un bienestar fetal entre comillas adecuado, tengo una frecuencia cardíaca fetal estable, signos vitales de la madre estable, un líquido amniótico todavía adecuado, todavía no cae con un oligohidráneos y pero tengo confirmado ya que hay un Tarnier y Valsalva positivo. Entonces es hospitalización. ¿Qué indicaciones damos en hospital? Inmediatamente esquema antibiótico. Empecemos con medidas generales. ¿Cómo ponemos a tu paciente? Pues hay que Reposo retirarla. absoluto, ¿no? La paciente tiene que estar en reposo absoluto, posición tren de Lembo, ¿sale? En esta posición, ¿sale? Reposo absoluto, tren de Lembo. ¿Qué otra indicación daríamos? Inicio de esquema de maduración pulmonar. Tenemos dos esquemas, dexametasona y betametasona. Dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, 2 días. Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o sea, también 2 ciclos. Entonces, recuerden, este esquema, para que sea efectivo, ya tengamos una buena producción de factor surfactante, necesitamos de 48 a 72 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar hospitalizado ese bebé? Aproximadamente 5 días, ¿no? Para que alcance una buena respuesta de un esquema de maduración pulmonar. ¿Tendré una ruptura de larga evolución en 5 días? No. Sí. Si las 12 horas ya son la ruptura de larga evolución, o sea, si yo espero que ese bebé alcance bien el esquema de maduración pulmonar, en teoría, pues tengo que tenerlo hospitalizado 5 días aproximadamente. Por lo tanto, el manejo conservador consiste en esa vigilancia estrecha que le vamos a hacer durante este tiempo, ¿sale? Reposo absoluto, paciente en posición tren de Lemburg, inicio de antibiótico terapia. Ampicilina y gentamicina es una muy buena opción. Recuerden que la genta hace sinergia con el betalactámico, ¿sale? Entonces, ampigenta es una muy buena opción de tratamiento, ¿sale? Iniciamos tratamiento antibiótico, iniciamos esquema de maduración pulmonar. ¿Y qué otra cosa le pediríamos a nuestro paciente? Laboratorios. ¿Qué nos decía Miguel? ¿Sale? Tenemos ahí que hay que pedir biometría hemática todos los días. Tenemos que verificar esos leucos, ¿sale? ¿Hasta cuándo es permisible? Hasta antes de 16,000, ¿sale? ¿Qué tenemos que pedir? PCR y BCG para ver proceso inflamatorio, ¿sale? Y valorar clínicamente diario a mi paciente para descartar criterios de Gibbs, ¿sale? Segundo día, la tienes en tren de Lemburg, pediste laboratorios de control, tiene leucos de 14,000, PCR negativa, BCG de 20. ¿Estamos bien? Sí. Podemos seguir esperando segundo día. Tercer día, paciente te refiere. Pues pasé yo creo. Sí. Por eso se fue al baño. BCG, tercer día, tenemos ya leucocitos de 18,000, BCG normal, PCR normal, frecuencia cardíaca normal, signos vitales normales. Ya tenemos combinada. Tercer día, ya acabamos esquema, pero apenas tiene un día. Sí, No, espera. Hay que interrumpirlo. Ya tienes un criterio de Gibbs. Tienes leucos por arriba de 16,000. Ya te está haciendo coriopneus. ¿Sale? Entonces ya tienes que interrumpir el embarazo. Ahora, vía de resolución. Pues eso que entiendo, o sea, si ya tenía ruptura de membranas con 4 horas de evolución y 4 centímetros de dilatación, o sea, no puedes estar 5 días. La actividad de pinche maduración no llega el bebé en 5 días. Estás bien, pero ¿por qué piensas? Acuérdense que aquí estamos hablando del bienestar fetal, estamos hablando de un prematuro. No sé si leyeron, espero, ¿verdad? Pero marcaba ahí el uso del sulfato de magnesio para algo.
en estos pacientes con ruptura de membranas? ¿Cómo qué? Sulfato de magnesio, Como un neuroprotector, ¿sale? Porque estos bebés en esta edad tienen alto riesgo para hacer hemorragia intracraneana, ¿sale? Entonces, yo es lo que mi disyuntiva, la finalidad de tener una resolución por parto es porque hay un proceso infeccioso. Si tú haces una cesárea y abres la pancita, ¿cuál es el riesgo? Que se disemine la infección, ¿sale? Entonces, cuando optamos por trabajo de parto es para disminuir el riesgo de infección. Pero aquí vas a valorar, tienes que valorar ambos, bienestar fetal y bienestar de la madre, ¿sale? Si empieza a haber una leucocitosis inicial, pues nos habla que ya hay un proceso infeccioso para ese bebé. Y si ya lo cuidaste 3 días hospitalizado, ¿le vas a dar parto? Para que tenga hemorragia intracraneana, haga enterocolitis necrotizante, y al rato, ¿para qué lo dejas ahí si le vas a dar una mala resolución? Por eso es que valoras una resolución vía abdominal por bienestar del producto, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, de un manejo conservador se transforma en activo en el momento que tú tienes datos clínicos de infección, ¿sale? Ya va a ser diferente. Bueno, es que entonces en este caso como que me perdí, porque usted mencionaba que era un embarazo de 30 semanas con 4 horas de ruptura de membranas. Pero ya llevamos 3 días. Acuérdate. Ajá. Ajá. Y 4 centímetros de dilatación. No, sin dilatación. Dijo sin dilatación. Sin dilatación y borramiento. Yo le entendí que con dilatación. Por eso no, ya tiene entendía el 4, hecho. pues ya, ¿para qué? Por eso no entendía el hecho de que te quedara hospitalizado 5 días, porque dije, pues no llega el sin bebé. dilatación y borramiento. Ok. ¿Sale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos y llega una paciente de 35 semanas de gestación? 35 semanas de gestación tiene, ella refiere que tiene 5 horas de ruptura de membranas, ¿sale? La revisas, tienes Tardive y Valsalva positivo, ¿sale? Signos vitales normales, producto normal. Realizas ultrasonido de control y tiene un ILA de 8. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues es ¿La una... hospitalizamos? Sí. ¿Y qué vas a valorar con ella? ¿Inicias esquema de maduración pulmonar? No, ya no. Ya tiene 35. Pues ya... Inducimos trabajo de parto. Luego te vas a inducir o realizarías algo. La prueba de tolerancia a la situación. Haces primero una prueba sin estrés, porque la paciente no tiene trabajo de parto. Entonces haces un trazo o un perfil biofísico. Ya tienes líquido amniótico de 8, todavía es permisible hacer un perfil biofísico. Si tienes un trazo reactivo, nos vamos a una prueba de tolerancia a la oxitocina y hacemos inducción de trabajo de parto, ¿sale? ¿Con qué inducimos? Con Misoprostol, ¿qué dosis? Depende. Bueno, no. 200. No, Ay, 25, aborto. ¿no? 25. 25 microgramos, ¿vale? ¿Cada cuánto? Cada ¿Cuál es la vida de las prostaglandinas? 6. 6, cada 6 horas, ¿sale? Valoro a las 6 horas, ¿sale? Y tienes un trazo con DIP1, ¿sale? Y entonces inicias, valoras y ya tiene una actividad uterina regular con presencia de DIP1. ¿Qué le hacemos? ¿Continuamos? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque es fisiológica. Muy bien, brisa es fisiológica, por lo tanto, cambio a oxitocina. ¿A cuántas miliunidades por minuto? Punto 5. A 10 gotas. Punto 10 gotas. cinco. Punto 5 a 1. Miliunidades por minuto. 2.5. A 2.5 miliunidades por minuto, ¿sale? Iniciamos conducción con oxitocina a 2.5 miliunidades por minuto. Y dejamos a que nazca, ¿sale? ¿Pondremos esquema antibiótico, sí o no? Sí. Sí. ¿Uno o doble? Doble. Uno, porque tenemos apenas 5 horas y apenas va a cumplir Ya va. 6 horas. Iniciamos. Y si empezamos inducción, si llegamos al proceso de inducción y a lo mejor a las 6 horas de ya haber ingresado, sigue a lo mejor con 3 de dilatación, Doble. tenemos que agregar doble para que concluya el trabajo de parto, ¿sale? Porque va a tener una ruptura de mayor tiempo de evolución. Entonces, lo que quiero que vean entre un manejo conservador y un manejo dinámico. ¿Ok? Vamos con distosis. Un caso muy semejante a los que siempre les pongo en el examen práctico, para que ustedes analicen lo que preparan sus compañeros. Imaginemos que tenemos una paciente, están ustedes allá en el quirófano, sala de discusión, y les llega una paciente y yo les entrego, les digo, ok, es una paciente femenina de 16 años de edad, ¿quién la trae la ambulancia al servicio de urgencias? Refiere que la traen de una comunidad cercana porque refiere mucho dolor.
Como dato relevante o de importancia, la paciente llevó un control prenatal de manera irregular, refiere presencia de infección de vías urinarias recurrente sin tratamiento adecuado. Refiere que el día de ayer por la noche, estamos hoy a las 8 de la mañana, ayer por la noche tuvo salida de líquido transvaginal. Durante toda la noche estuvo saliendo líquido y las contracciones empezaron, las cuales se incrementaban en intensidad y frecuencia. La valoramos en el servicio de urgencias, únicamente pudimos hacer un tacto y tiene 10 centímetros de dilatación, un 100% de borramiento, un producto en tercer plano de Hodge. ¿Sale? Te la pasan a sala de expulsión. ¿Cuáles serían las indicaciones iniciales? ¿Qué le van a indicar a esa paciente? Reposo. Bueno, ya no, bueno, ya, no. A ver, aquí, ¿qué le indicarían a esa paciente? Muy bien. Punto número 1, canalizar a su paciente. Hay que canalizar. ¿Qué otra cosa me interesa? Toma de laboratorios. Ok, toma de laboratorios. ¿Qué otra cosa? Signos vitales de primera instancia. Signos vitales, te refieren a una frecuencia cardíaca de 115, una frecuencia respiratoria de 28, una temperatura de 39 grados y una TA de 150-100. En tercer. ¿Qué son tus indicaciones? Ya indicaron canalizar, ya indicaron toma de laboratorios, ya indicaron toma de signos vitales. ¿Qué otra cosa les interesa antes de pasar el proceso de atención? ¿Cuántas semanas dijo? El control de la presión arterial, de la Tiene presión arterial elevada y tiene fiebre. Ajá. Tiene una ruptura de la revolución. ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cuántas semanas dijo que tenía? ¿Eh? ¿Cuántas semanas dijo que tenía? 40. Ya tiene 40. 16 años. 40, 16 años. Pues sí, puede ser ¿Qué más van a hacer? Pues tendríamos de la lacina para... Ok, ¿ya hidralacina? 150-100. No, Apenas la acaban de canalizar. Ah, no. Entonces, ¿Qué hacemos? podemos hacer una inspección, ¿no? ¿Qué más les interesa? ¿No les interesa cómo está la frecuencia del bebé? Sí. Sí, pues sí. Tiene revisan frecuencia cardíaca fetal y tiene una frecuencia cardíaca fetal persistente de 170 latidos por minuto. Ay, ¿De qué sospechan? no, ¿Cómo se llama? Coriapneitis. Sospecho de una coriapneitis. ¿Sale? Pero ya están en tercer, casi cuarto plano de Hodge. ¿La hago cesárea? No, que sería. No, ya. vamos a esperar a que salga. ¿Qué indicaciones damos a la madre? ¿Qué indicaciones vamos a dar a la madre? No, ¿vine? no, ya no. ¿Qué vas a hacer? La Indícale, pues. hidratan, le ponen medicamento. ¿Qué vamos a Indicarle hacer? cómo puja. Tiene 150-100. Vamos a hidratar, ayudamos a mejorar, porque muy probablemente en la infección que vamos a tener, hipovolemia. A ver, disminución, a ver, deshidratación, podríamos decirlo así. Hidratamos a nuestra paciente, mejoramos presión arterial. ¿Y qué más le agregarías? Entonces le ponemos Antibiótico. ¿Qué antibiótico le pone? Doble esquema. Gentamicina y Ampi. ¿cuánto le pones de Ampi? No. ¿Cuánto le pones de Ampi, Miguel? 250. 2 gramos, dosis de impregnación, 80 de gentamicina. ¿Vale? Ponemos antibiótico, impregnamos e hidratamos. Preparamos todo para nuestra atención del parto, ¿sí? Ponemos a nuestra paciente, empieza a pujar, estamos casi perineando y empieza a convulsionar. ¿Qué te interesa? ¿Está convulsionando? Pues si tenía antecedentes. ¿Está convulsionando? Signos vitales. Revisas, tiene una TA de 170-120. ¿Qué necesitan hacer? ¿Está convulsionando? Hidratación y sulfato de magnesio. Está convulsionando. Sulfato de magnesio. ¿Cuánto pones? 4 gramos, dosis de impregnación. Estás hidratando. ¿Cuál es la indicación, Brisa? Vas a poner 4 gramos, dosis de impregnación. ¿Cómo lo indicas? Rápido, rápido. Está convulsionando tu paciente. Necesitamos quitar la crisis convulsiva. Está perineando ese bebé. ¿Sí? administrar 4 gramos. Y pasar en carga. ¿Sale? ¿Qué otra cosa indican? Tienes 170. Hidralacina. ¿Cuánto de hidralacina? 5 miligramos. 5 miligramos. 5 miligramos, la paciente disminuye la crisis convulsiva, entra en estado posictal y tengo al bebé perineando. ¿Qué hacemos? Maniobra de Cristela, ¿vale? Ayudamos al descenso del producto.
Sale cabecita del bebé, te hace distosia de hombros. Te está haciendo distosia de hombros, primigesta, 16 años. ¿Qué haces? McRoberts, inmediatamente puedes tener tu primera línea de una distosia de hombros. Es una paciente que acaba de convulsionar, está en estado posital, está estuporosa, está hipertensa, ya con manejo de hidralacina y tienes una distosia de hombros. ¿Qué indicarían de primera línea? Helper. Te dije que siga Helper. ¿Qué tienes que hacer? Equipo, ayúdenle. ¿Qué harías de primera instancia? Distosia de hombros. Episiotomía amplia. Episiotomía amplia y pasar a las maniobras. Realizamos maniobra de McRobert modificada, sale producto, sale placenta, empieza a sangrar profusamente. ¿Por qué? ¿Qué factores de riesgo tengo? Primero, coriapneitis. Segundo, Edad, primigesta. eclampsia. Tercero, distosia de hombros. Tienes todo para que te haga ¿qué? Atonía uterina. ¿Qué van a hacer? Está sangrando. Empezamos con masaje. Masajes primero. Masaje uterino y manual. ¿Qué indican? 2 vías, catéter de 18. 2 días. ¿Qué más? Oxi. Oxi. ¿Oxi? Una enfermedad. sulfato. Ah, suspendemos primero. Ergotamina. No. Va a poner ergotamina. Una nueva solución. Y va a hacer un vasospasmo severo y le vas a hacer un EBC. ¿Qué le indican? Una nueva solución. Carbetocina. ¿Cuánto de carbetocina? Les digo 250. porque quiero que, si se dan cuenta, así va a ser su examen práctico. Tienen que estudiar todos los días. Todo esto ya lo vimos y hemos hecho ejercicio cada tema, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Se nos acorta el tiempo y muy probablemente no nos dé tiempo de ensayar y nos vayamos directo al examen práctico, ¿sale? Pero tampoco pueden decir, es que no practico con nosotros, porque todos los días hago una simulación con ustedes y todos los días les hago un caso clínico y todos los días les enseño a preguntar. Pero si quieren estudiar hasta un día antes del examen, no van a contestar. No les estoy preguntando, dime la enzima, dime esto, dime el ciclo. Les estoy preguntando cosas prácticas que ustedes tienen que saber y que lo tienen en su libreta. Que no lo estén estudiando es bien diferente. Porque vienen con la idea vaga. Tú por aquí lo sacas de tu cerebro, pero no lo han reforzado. Si lo refuerzan previo a lo práctico, créanme, nunca se les olvida. Pero pues si vienen así como que a ver qué le cacho. Y digo, ¿se dan cuenta que estoy uniendo todo? Y todo así les va a pasar, ¿eh? No creo que nada más es como que de mi cabecita. Así les van a llegar. Si vieran las que me llegan a mí, es como, ay, ¿por qué me llegan a mí? No, pero me llegan. ¿Vale? Vamos a empezar con el siguiente tema, distocias. Acabamos distocias y nos viene diabetes e infección de vías urinarias. Y acabamos obstetricia, ¿vale? 2 temas que tienen que incluir en su libreta, que es anemia y embarazo y VIH embarazo. Tienen su libretita porque su temario viene completo, ¿sale? Pero son temas que no vamos a ver, son autodidactas ustedes y estos lo van a leer ustedes solitos, ¿vale? Nosotros acabamos con infección de vías urinarias. Nos vamos a examen segundo parcial y empezamos prácticos, ¿va? Pero si no da tiempo de practicar, ¿no? Sí, Sí, no. apenas entramos a Dice mayo. que no hay clase el viernes. Dice. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de ahí hasta el martes. No hay clase el próximo viernes, luego no hay clase el lunes, luego no hay clase el próximo viernes. Es que ahorita estamos Y tenemos que entregar calificaciones el en 15. línea. ¿El 15? El 15 de mayo tenemos que entregar calificaciones. No, vale. Nos conectamos para avanzar temas. No, porque todo esto es práctico. No, para avanzar temas. Y ya llegar No, a. entonces es práctico. Y que son elecciones ahora. Ya la siguiente semana empezamos con prácticas, entonces. Bueno, vamos a continuar con distosia. En este caso nos vamos a enfocar mayormente en distosia de hombros. El índice pues, son los contenidos en general. Y vamos a comenzar con una definición general de lo que son distocias. ¿Cómo se define las distocias? Distosia literalmente es igual a un trabajo de parto difícil. Aquí vamos a tener que es básicamente cualquier anormalidad que se presente en el mecanismo del parto que interfiera con la evolución fisiológica del mismo. Este se va a caracterizar por tener un progreso más lento de lo normal y los factores que están relacionados a las distocias generalmente son múltiples
y sus repercusiones perinatales pueden ir desde lesiones menores que no generen complicaciones ni nada hasta consecuencias bastante graves como daño a nivel cerebral, neurológico e incluso a la muerte de alguna de las partes. Desde un punto de vista mecánico, la clasificación de estas distocias se van a agrupar en tres grandes categorías: anormalidades de las fuerzas, anormalidades del pasajero y anormalidades del pasaje. Dentro de las anormalidades de las fuerzas vamos a encontrar dos grupos. Podríamos decir, en primera instancia, entender que una distocia, y hablamos de la terminología DIS, es fuera de o fuera de lo normal. Cuando hablamos de una distocia del trabajo de parto, hablamos de lo que se sale fuera de lo que es la normalidad o la evolución normal de un trabajo de parto ectósico, ¿vale? Y como dice su compañera, podemos ponerlo en tres rubros importantes. Distocias de la dinámica uterina, o que quiere decir de la contracción. Distocias del canal de parto, entran distocias óseas y blandas, ¿sale? Y distocias del producto, ¿sale? Donde entran alteraciones en la constitución del producto, como hidrocefalia, como macrosómico, como la distocia de hombros, ¿sale? Entonces entendamos que el trabajo de parto se puede alterar porque no haya unas contracciones uterinas adecuadas, porque la pelvis esté alterada, porque el canal blando, o sea la vagina, también esté alterada, o el producto presenta alguna alteración en su proceso de autosis, ¿sale? Todas estas, muchas de estas son, entre comillas, fáciles de diagnosticar o las podemos diagnosticar antes de que lleguemos al proceso de trabajo de parto. Pero la que me interesa mucho, la que le pedí a los compañeros que sean énfasis, es en la distocia de hombros. ¿Por qué? Vamos a tener factores predisponentes, pero el problema de la distocia de hombros es que se va a dar hasta que ya estés atendiendo el parto. Cuando tú ya tengas la cabecita de fuera y estés sentado ahí, ¡pum!, se te va a presentar la distocia de hombros. Y el problema de la distocia de hombros es que tienes que actuar rápido, porque el bebé lo estás poniendo, lo estás ahorcando cuando se queda ahí. Y ustedes van a ver cómo se empieza a poner moradito, 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 negrito, si no resuelves esa distocia lo más rápido posible. Y eso sí se van a enfrentar. Van a tener partos en el internado, en su servicio social o en su práctica profesional. Y entonces tenemos que identificar una distocia de hombros y qué hacer ante una distocia de hombros. ¿Sale? Básicamente la clasificación, como ya lo mencionaba el doctor, dentro de las anormalidades de las fuerzas vamos a tener alteraciones en la contractibilidad uterina, esta generalmente va a ser deficiente, y alteraciones en el esfuerzo exclusivo materno, que también va a ser deficiente. Anormalidades del pasajero, como ya lo mencionaba, son anormalidades principalmente en el feto, y anormalidades del pasaje van mayormente relacionados a alguna alteración en la pelvis o del aparato reproductor vaginal. Y pues dentro de las distocias, estos tres grupos pueden actuar ya sea de manera aislada, que se presentan uno de estos factores, o en combinación, que se presenten pues dos de manera simultánea o incluso más de dos. Y pues aquí tenemos que las anormalidades del pasajero generalmente son anormalidades que se van a presentar en la presentación, alteraciones en la posición o en la anatomía fetal que pueden llegar a indicar este proceso de parto. Las anormalidades del pasajero, esta va mayormente relacionado a cambios estructurales que pueden ya sea generar un estrechamiento de la pelvis ósea materna o bien anormalidades mayormente relacionados al tejido blando del aparato reproductivo, que esto lo que nos va a provocar es que se bloquee el deceso fetal. Y en anormalidades de las fuerzas, este va mayormente relacionado a que las contracciones uterinas pues van a tener una fuerza insuficiente o bien pueden ser deficientes en la falta de coordinación. Esto nos va a generar que no ocurra borramiento y dilatación, lo cual va a recibir el nombre de disfunción uterina. Ya en una segunda etapa del trabajo del parto, aquí podemos tener también anormalidades o alteraciones debido a que el flujo voluntario de la madre pues va a ser deficiente y esto nos va a generar que se produzcan distocias. Bien, ahora presentar la distocia de hombros. Se define como la salida espontánea de los hombros que requiere de maniobras obstétricas adicionales para producir la expulsión fetal tras la salida de la cabeza. Ahora tenemos dos, que puede ser por una complicación, por la implantación
acuerdan cuando hablábamos de los mecanismos de trabajo del parto y decíamos que uno de los tres primeros mecanismos es el descenso, el encajamiento y la flexión? Una vez que llegábamos al proceso de dilatación y borramiento completo, o sea, la expulsión, venían los siguientes mecanismos, que es la rotación interna, la deflexión, la rotación externa y la expulsión. Pero dentro de este proceso, pues lo que vamos a tener es que mi paciente tiene que, con mi producto, tiene que quedar o tener la misma posición que tenía dentro de la madre. Por lo tanto, la rotación interna nos ayuda a que los diámetros pasen de manera adecuada a través de la pelvis. Pero en el proceso de regresar la cabeza, va a permitir que los hombros tengan este movimiento, que se retraigan para que al momento de que descendamos pueda pasar. ¿Cuál es la fisiología de la distosia de hombros? Que este descenso del hombro no se da. ¿Y qué es lo que genera? Un impacto sobre la síntesis del pis. ¿Sale? Entonces este producto hace esto. Y entonces no permite. ¿Por qué puede ser? Vamos a ver los factores de riesgo. Pero primero, trabajo de parto prolongado. Segundo, malas maniobras al proceso de expulsión. Si tú no rotas a tu bebé y tu bebé lo tratas de sacar en esta postura, ¿qué va a hacer? Lo impactas y te va a hacer distosia de hombros. ¿Sale? Los que les tocó hacer su PC en el hospital de la mujer pues ven muchas cosas feas. Sí. ¿Vale? Y ven cómo están atendiendo, y ven al residente y al enfermo, caras. O sea, nada más veamos quién hace Creve, Branandros, Dublín, quién se espera su rotación, ¿no? Y todo eso nos va a generar que haya distocias en el proceso de expulsión del producto. ¿Sale? Entonces, el problema de aquí es una impactación del hombro anterior sobre la síntesis del pubis. ¿Por qué? Abajo tengo puro canal blando. A menos que tenga una repercusión del coxis, podría generar que se atoren los dos. Pero normalmente siempre va a ser una impactación del hombro anterior sobre la síntesis del pubis. ¿Sale? Ya, pues, como decía, la más impactación del hombro anterior es la más común y nos proporciona del hombro posterior. Datos interesantes es que el 50% de las distocias normalmente es en pacientes con peso normal. En cambio, un 3% es para bebés que pesan menos de 2.5 y un 7% para bebés que pesan arriba de 4.5. Entonces, fíjense, una macrosomía fetal me pone en riesgo para una distosia de hombros, pero un bebé con un peso normal también. Por eso les digo, tú puedes tener un bebé con peso normal y presentar una distosia de hombros. ¿Sale? La obesidad, se menciona que un factor predisponente son mujeres obesas. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que, independientemente de que tengamos un bebé macrosómico, por qué la obesidad será un factor predisponente? Porque no, al contrario, se hace más laxo. Vas a tener laxitud en todos los músculos que te hacen prensa abdominal. Y entonces es más fácil que el bebé haga esto y se impacte. ¿Vale? Bien, en cuanto a epidemiología, tenemos que incidencias sobre estudios que representan partos vaginales, el 6,7%. Pero mencionaba la incidencia de recién nacidos es de los 500 a 400 gramos, del 3%, y de 400 a 4.500 gramos, un 5 a 7%. Pero el 7% es para bebés normales. Es una emergencia obstétrica poco predecible y poco prevenible. Bueno, el diagnóstico es clínico y está caracterizado por tres puntos bien importantes. El primero va a ser la dificultad en el periodo expulsivo de la cara y el mentón. El segundo es el llamado signo de la tortuga, que es la retracción de la cabeza frontal contra el peine. Y el último es la ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial de la cabeza fetal. Y pues ya, estos son los tres puntos que deben recordar para diagnosticar una distosia de hombro. En cuanto a las consecuencias de la distosia de hombros, aquí hay que tener en cuenta que la distosia de hombros va a representar un mayor riesgo para el feto que para la madre. Dentro de estas consecuencias vamos a tener dos grupos, las consecuencias maternas y las consecuencias neonatales. En las consecuencias maternas vamos a tener que los principales riesgos maternos que se presentan durante las distocias
es la presencia de desgarros perinales de mayor gravedad. Generalmente vamos a encontrar desgarros de tercer o cuarto grado. También la presencia de hemorragia puerperal. Esta hemorragia puerperal, el mayor riesgo o consecuencia que nos implica es que se genere una atonía uterina. También la presencia de laceraciones en el tracto genital inferior, o bien la presencia de lesión vesical o lesión uterina. Puedes tener después de una distocia de hombros fístula rectovaginal o fístula vesicovaginal, literal. O sea, hay que tener mucho cuidado porque este paso, todas estas maniobras que hacemos, pues el riesgo es que se lacere la vagina. Y recuerden, tengo arriba en el techo tengo la vejiga y abajo tengo el intestino. Y una de las complicaciones que podemos tener es desgarro, comunicaciones y que hagan fístulas. ¿Vale? En cuanto a las consecuencias neonatales, vamos a tener aquí dos consecuencias principales. La presencia de lesión musculoesquelética significativa en el neonato, más la presencia de asfixia, que es lo que generalmente representa mayor riesgo. Mayor riesgo y la rapidez que se presenta. Dentro de la lesión musculoesquelética significativa podemos encontrar principalmente la lesión del plexo braquial y también fractura clavicular o fractura humeral. En los recién nacidos también vamos a tener que se puede presentar acidosis fetal grave o desarrollo de encefalopatía isquémica hipóxica. Estas dos consecuencias ya son, digamos que consecuencias más graves que nos pueden generar, riesgos que nos pueden generar partos que van mayor a 5 minutos de resolución. Bueno, los factores de riesgo van a ser macrotomía fetal, diabetes materna, obesidad, parto anterior con distocia de hombros, parto instrumental, y otros factores van a ser parto largo difícil, embarazo gemelar u otros embarazos múltiples, desproporción cefalopélvica cuando la cabeza del bebé es demasiado grande para la pelvis materna. Uso de inducción de trabajo de parto, edad materna avanzada, baja estatura, estructura pélvica normal y posmadurez cuando el bebé nació después de la fecha del parto prevista. Bueno, predicción y prevención. La distocia de hombros pues, no puede predecirse con exactitud ni prevenirse y pues se ha asociado a numerosos factores de riesgo ante parto e intraparto, aunque ninguno de estos se ha demostrado una asociación estadísticamente significativa. Y bueno, el 50% de las distocias de hombros ocurren en neonatos que pesaron menos de 4.000 gramos y los nacidos de madres diabéticas que presentan un riesgo de 2 a 4 veces superior si se comparan con nacidos del mismo peso de madres no diabéticas. Y bueno, los factores de riesgo deben verificarse correctamente en la historia clínica. El antecedente de distocia de hombros se registra en el apartado antecedente del parto distóxico. Y bueno, prevención durante la gestación pues se debe llevar un control de la ganancia ponderal, buen control metabólico en pacientes diabéticas, sin ecografía del tercer
un margen de error del 10% y una sensibilidad para macrosomía del 60%. Y antecedentes de cesárea previa, antecedentes de la distosia de hombros y antecedentes de macrosomía. Nos vamos a quedar ahí para que el día martes veamos bien. En teoría tenemos que negociar el viernes, ¿no? Pero dice ahí un rumor medio raro que no va a haber clases el viernes. Entonces hay que esperarnos porque seguro hasta el jueves de la tarde nos van a avisar que no va a haber clases. Si no hay clases, pues nos vemos hasta el día martes. ¿Vale? Para que, no, porque esto es práctico, tenemos que hacerlo. Bien, chicos, recuerden, distosia de hombros, acabamos unidad 5. Empezamos de la otra unidad, diabetes gestacional y pregestacional y infección de vías urinarias. Solo son tus 5 temas. VIH y embarazo y anemias tienen que venir en su libreta, tienen que estudiarlo, pero no lo vamos a analizar en clase. Termino hoy, mañana segundo parcial. ¿Vale? Les digo porque van a tener 5 días de descanso y esa libreta tiene que estar para el día de su examen. Les comento, por si están flojoneando como siempre y no llevan su libreta corriendo. ¿Vale? ¿Okay? Para que avancen y de preferencia pues acá y a todas las unidades. ¿Vale? Y al mismo tiempo pues no van a estudiar, ¿vale? Porque hoy acabo, mañana vamos a examen. Si la próxima semana nos da oportunidad de acabar todo, la próxima